Muy bien, pues ya estamos de vuelta. No sé si en el Zoom está todo el mundo ya preparado. Aquí ya tenemos a los dos comunicantes, a Roberto y a, perdón, Yesenia, disculpa. Pues nada, adelante. Iniciamos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hacer una ponencia, ¿verdad? Titulada La práctica pedagógica en 6 escuelas unidocentes de la región Chiripoca Bécar en Costa Rica. Les contamos un poco sobre esta región. Esta región está en la provincia de Cartago, en Costa Rica, en la región central, pero cerca de lo que se conoce como el Cerro Chiripó, que es la zona más alta de Costa Rica. Y acá están estas diferentes comunidades Cabécar. Entonces, nuestra investigación de diferentes escuelas que existen en la región, como veremos más adelante, hemos seleccionado 6 escuelas, principalmente por conveniencia y bueno, esa conveniencia ya científicamente justificada, pero también la otra, que es que hay escuelas que son bastante lejanas para poder llegar ahí y así aplicar nuestros instrumentos de investigación. Bueno, les comentamos, vamos a pasar. Ok, les comentamos que estos son nuestros objetivos. Nos planteamos una investigación relativamente, digamos, concreta para tomar algunas notas de la práctica pedagógica, en las escuelas unidocentes. Como pueden ver, lo principal es analizar los elementos que intervienen en la mediación pedagógica en estas escuelas unidocentes, identificar el estado físico del ambiente escolar, que también dentro de nuestro país se habla y se discute mucho cómo interviene el ambiente físico de las escuelas para desarrollar una adecuada práctica pedagógica y también reconocer esos factores que intervienen en la organización de la práctica pedagógica durante digamos, todo el contexto educativo. También devolvámonos un momentito, inferimos en algunos elementos culturales, ¿verdad?, que interactúan en esta práctica pedagógica, reconociendo que son escuelas unidocentes indígenas que pueden tener maestros indígenas, pero también pueden ser que sean maestros o maestras no indígenas. Para nuestra investigación, pasamos. Ahora sí, para nuestra investigación, por ejemplo, en la población participante, al ser una investigación concreta, desde un enfoque naturalista cualitativo, tenemos 6 personas participantes. De esas 4 fueron maestros unidocentes indígenas y 2 que eran maestros no indígenas, ¿verdad? Para hacer un análisis de los datos, pasamos por una información, digamos, que la categorizamos y que llevó a un proceso de hacer algunas codificaciones para posteriormente, bueno, desarrollar parte de esta ponencia y pretendemos publicar un material más amplio. También hemos hecho algunos elementos de triangulación y para la recolección de los datos en campo planificamos 2 instrumentos, una observación no participante y una entrevista a profundidad. Para esta primera parte de la investigación, aunque a posteriori pensamos desarrollar algunos otros instrumentos también. ¿Ok? Bueno, algunos resultados básicos en esta primera etapa de la investigación. Lo primero, ¿verdad?, es que estas escuelas unidocentes cuentan con una infraestructura adecuada para desarrollar la práctica pedagógica. Inclusive, donde nuestro país no es un país muy extenso territorialmente hablando, son 51.100 kilómetros cuadrados, pero estas escuelas están en lo que podríamos llamar de verdad zonas, podríamos decir alejadas, aunque el término puede ser debatible, pero están alejadas, digamos, de los centros poblacionales y donde el acceso es bastante difícil. Cuando aplicamos estos instrumentos de investigación,
estuvimos en una época seca, entonces se nos facilitó la recolección de los datos. También hay una empresa estatal muy importante en Costa Rica que se llama el Instituto Costarricense de Electricidad, y la mayoría de estas escuelas tienen electricidad y además, bueno, por paneles solares, y además tienen internet satelital puesto o colocado por esta compañía estatal, lo cual es bastante significativo tomando en cuenta dónde estas escuelas se encuentran. También, muy importante, todas estas escuelas cuentan con agua potable y, como les decía anteriormente, con algunas redes de conexión. Y comparando con las realidades que hemos estado analizando en este congreso, digamos que aunque estamos en zonas rurales bastante digamos, profundas, se cuenta con estos recursos que son importantes para desarrollar la práctica pedagógica. Estas son algunas de las imágenes de las escuelas. Digamos que la infraestructura, como ustedes pueden ver, están relativamente bien, y además este ranchito que es muy particular de la cultura Cabecar, que está en el centro. Avancemos otro poquitín. Y bueno, también después de hacer la investigación, lógico que nos damos cuenta que hay que reforzar muchos temas, principalmente en la mediación docente. Por ejemplo, en la formación académica, algunos de los maestros son nombrados por el CLEI, que ahora la compañera les explica qué es el CLEI, y algunos no tienen titulación universitaria. Por ciertas particularidades que ahora la compañera les explicará. También el trabajo escolar, hay muchas dificultades a la hora de organizar el trabajo escolar, pero también con muchas ventajas que se desarrollan en esta escuela. Por ejemplo, algunos elementos como fortalecer el empleo de el uso de las tecnologías educativas, por ejemplo, tomando en cuenta que sí se tiene acceso a estos recursos, y se debe trabajar en la formación continua de maestros y maestras en muchos temas. Y nosotros desde la Universidad Nacional tenemos un proyecto de educación continua que también trabaja y fortalece estas propuestas. Complementando lo que dice el compañero Roberto, aquí tenemos otras imágenes de esta zona. Está en la cordillera de Talamanca, es efectivamente la más alta, 3.820 kilómetros, el cerro más alto, Chirripó, metros, perdón. Y aunque suene mucho para nosotros, obviamente no en comparación al resto de países. Esta es una de las zonas, de hecho la única, donde tenemos estudiantes indígenas que requieren caminar un par de horas, 3, y hay algunas zonas en que inclusive tienen que caminar días para poder llegar. También hay particularidades como la conservación de la cultura, como pueden ver en la parte inferior, y el uso de recursos de la naturaleza. Dentro de los resultados también rápidamente podemos decir que reconocemos el fortalecimiento que se le da a la cultura Cabecar en nuestro país. Se dan 2 clases particulares únicas, una se llama lengua, la otra cultura, con profesores especializados, no pedagógicamente, pero sí en el área, ¿verdad?, de propia. También, bueno, como decíamos ahora, el Consejo Local de Educación Indígena es el que tiene esa autoridad para nombrar a esos docentes, y por eso hay una doble situación. Tienen una habilidad, hablan el idioma, sin embargo no están preparados, no todos al menos, en la parte pedagógica, que es donde las universidades y también el Ministerio de Educación pues está haciendo un esfuerzo para poder atender esta necesidad. Las clases de cultura y todo lo que implica el uso del Cabecar, pues obviamente está permitiendo fortalecer y darle seguimiento a toda la lengua y a su cultura. Sin embargo, sí se notan ciertos desplazamientos, por ejemplo, en el uso de la vestimenta, e inclusive también en la incorporación de algunas creencias religiosas. Bueno, aquí brevemente podemos ver algunas de las imágenes también. Pasamos. Y para ir terminando, bueno, reconocemos el valor que sí, a pesar en Costa Rica, aunque es pequeño, se le reconoce en la escuela indígena.
También tenemos un subsistema de educación indígena, ahí está regulado en artículos cada uno de lo que implica. Esto, bueno, pues es todo un programa grande que ahorita no vamos a especificar. Ups. Y también podemos dar dos conclusiones muy importantes en esta investigación que hicimos, y es la deficiencia que hemos encontrado también en formación en los unidocentes que están en esas zonas debido a su formación universitaria previa. Ajá. Y consideramos que para que haya calidad necesitamos entonces que sea atendido en forma urgente este aspecto. La mayoría de esas debilidades son en mediación pedagógica, porque todas son unidocentes, ¿verdad? Ambientes multigrado. También necesitamos, por supuesto, unir esfuerzos locales y no solo sentir que es un pueblo que está ahí aislado, sino que forma también parte de todo Costa Rica. Son otros costarricenses más. Ajá. Bueno, para nosotros esta experiencia, bueno, ha sido significativa, pero también como el inicio de otras que tenemos que ampliar para poder irnos acercando más al CLEI, para que también escuche la necesidad de poder fortalecer al docente que esté ahí, no solo en su lengua, sino también en otros aspectos. Y brevemente, como decía ahora un compañero antes, hay estudiantes que llegan a primer grado hablando cabécar, pero su docente habla solo español. Entonces, eso también es un choque importante que debemos corregir. Muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia y Roberto. Los siguientes en exponer creo que son brasileros, pero no están aquí. A lo mejor Celesia o a ver qué nombres tienen. Celesia o María Isabel. No, no están. En las personas que están aquí en el chat no están. Pues pasamos al siguiente. Los compañeros de Costa Rica nos están compartiendo un dulce. Muy bien. Los siguientes son Javier Castillo. Javier Castillo sí está. Javier, ¿nos oyes? Sí, sí. Perfecto. Pues vamos a saltar el anterior porque no están y empezaremos contigo. Vale. Pero un momentito, Javier, que nos estaban pasando unos dulces los amigos de Costa Rica y ahora entraremos No hay problema, no hay en problema. modo silencio. De que a ti no te podemos dar. No pasa nada. Bueno, cuando el teletransporte, Pilar, cuando el teletransporte de Star Trek funcione realmente, luego lo haremos. Nada, adelante, Javier. Vale, paso a compartir. ¿Lo veis bien? Sí, ya se ve. Vale, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso la posibilidad de visibilizar los resultados de mi investigación en tan notable foro. La comunicación que se presenta a continuación recoge parte de la investigación desarrollada en el marco de mi tesis doctoral, que versa sobre la implementación del Flipped Classroom en aulas rurales multigrado. El FLIP es un enfoque que promueve una inversión de la secuencia didáctica tradicional a partir de dos fases sucesivas y complementarias. Una fase de aprendizaje individual en la que el alumnado, previamente a la sesión presencial, afronta unos contenidos normalmente teóricos, y una fase de aprendizaje colectivo ya en el aula con una marcada orientación práctica. Uno de los objetivos que se pretendió en esta tesis es conocer la percepción del profesorado
de aulas rurales multigrado, educación infantil y primaria, a los que se invitó a poner a prueba este enfoque y reflexionar sobre ello. Este objetivo fue operativizado a partir del diseño de 4 dimensiones. En primer lugar, la atención a la heterogeneidad, porque tanto en la bibliografía específica de Flipped Classroom como en la de aulas rurales multigrado siempre se hace mucho hincapié en cómo realizar un tratamiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada estudiante. Por otro lado, el FLIP promueve un aprendizaje activo. Se preguntó a estos docentes acerca de las posibilidades que ellos veían para situar al alumnado como un verdadero protagonista y verdadero artífice de la construcción de su conocimiento. También se les preguntó acerca de cuestiones organizativas, tanto en la planificación y diseño previo, como luego en cuestiones ya directamente del trabajo en cada una de las 2 fases. Y finalmente se instó a estos informantes para que reflexionaran sobre el papel de la tecnología y la competencia digital en la implementación de este enfoque. La naturaleza de este enfoque, perdón, la naturaleza de este objeto de investigación invitó a que se realizase un diseño eminentemente cualitativo, porque no existía una base que pudiera servir como referente. O sea, existen los 2 constructos por separado, pero no se encontró investigación específica que los pusiera en relación. En este sentido, se siguieron las recomendaciones de Stake, diseñando un estudio de caso múltiple, porque se consideró que es un método apropiado cuando se pretende conocer en profundidad tanto los fenómenos como la opinión de sus protagonistas. Se intentó conocer en profundidad estos casos y se le dio preferencia a la profundidad en lugar de a aspectos cuantitativos respecto a la muestra. Sí que es cierto que esta muestra, lógicamente, no representa a la población de docentes de aulas rurales multigrado en la Comunidad Autónoma de Aragón, que fue donde se realizó esta investigación, pero sí que es representativo en tanto que eran los únicos que cumplieron los requisitos, que es docente de aula rural multigrado y con formación específica reconocida en torno a Flipped Classroom. Se diseñaron entrevistas en profundidad semiestructuradas que se convirtieron prácticamente en diálogos en los que se intentó generar un clima distendido y positivo para que el profesorado opinase sin ningún tipo de coacción sobre aspectos positivos y otros mejorables de la implementación de este enfoque. La cantidad de datos fue abrumadora. Una vez que se transcribieron las entrevistas y se pasó a realizar la codificación con el programa Atlas.TIC, con lo cual se pensó que la manera apropiada era realizar un proceso en espiral en varias fases sucesivas, relacionando los datos empíricos que se fueron obteniendo con aquellos que se iban extrayendo de la revisión bibliográfica de cada uno de los 2 constructos por separado. Los análisis del investigador fueron revisados por los informantes, que tuvieron la posibilidad de matizar, ampliar o concretar dichos análisis. Y esto, desde el punto de vista de Maxwell, es un procedimiento muy adecuado cuando se pretende mejorar la credibilidad de investigaciones exploratorias y de tipo cualitativo. Respecto a los resultados, se presentan según las diferentes dimensiones. En líneas generales, el profesorado consultado considera que el Flipped Classroom favorece una personalización parcial del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Consideran que es oportuno para poder partir de un eje o contenido común y luego diseñar diferentes adaptaciones más específicas, principalmente en el tipo de tareas y en cómo son estas afrontadas. También valoran muy positivamente la posibilidad que les permite de realizar apoyos personalizados, ya que se ven liberados de realizar largas exposiciones magistrales en el aula y pueden moverse por el espacio resolviendo dudas puntuales, realizando microlecciones, etc.
Este movimiento constante y este apoyo, este seguimiento les permite conocer el momento de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, con lo cual pueden realizar correcciones en el momento oportuno sin necesidad de esperar a que el producto esté terminado, con lo cual favorece que pueda ser evaluado el proceso y no solo dicho producto. Respecto a la construcción del conocimiento, entienden que el Flipped Classroom favorece una construcción activa de estos conocimientos por parte del estudiante. Por un lado, porque la fase de aprendizaje individual permite que el alumnado afronte los contenidos teóricos de manera personal, a su propio ritmo, explorando los recursos diseñados por el docente, y luego la fase de aprendizaje colectivo ya en el aula favorece que exista al haber eminentemente tareas prácticas y grupales, favorece una circulación vertical y horizontal del saber, también un aprendizaje contagiado y, en definitiva, un enriquecimiento mutuo de todos los participantes. Respecto a la planificación y gestión docente, entienden que una de las principales limitaciones es la excesiva dedicación que requiere este enfoque, en tanto que se han de diseñar tareas para la fase colectiva que supongan una implicación activa por parte del alumnado, también han de seleccionar o crear materiales para la fase de aprendizaje individual para acometer antes de la sesión, y esto se suma al hecho de que ya en estas clases el docente, o los docentes en este caso, consideran que ya se necesita bastante dedicación al tener que programar, corregir y demás para diferentes cursos. No obstante, sí valoran positivamente la redefinición de los roles, es decir, el alumnado está trabajando permanentemente, tiene un rol activo, el docente pasa a ser guía, con lo cual se muestra con una mayor disponibilidad para poder ayudar y apoyar en el trabajo, y esto hace que la presencia de tiempos muertos se reduzca, estos tiempos muertos en los que el alumnado está esperando que el docente lo pueda atender. Esta redefinición de los roles también repercute en un beneficio de la organización del trabajo, porque el alumnado, al estar permanentemente bajo una implicación y un trabajo activo, ya no tiene tanta dependencia de ese docente, y este ya no tiene que ir apagando fuegos permanentemente y llegando tarde a cada tarea, porque el trabajo desde el punto de vista del profesorado está mucho mejor pautado. No obstante, otra limitación es hacer referencia al alumnado que no se prepara en la fase de aprendizaje individual, en tanto que, bueno, esto es algo que ocurre en todas las experiencias Flip, pero en este caso lo que ocurre es que se pierde, por un lado, los beneficios organizativos estos que comentaba, porque hay alumnado en el aula que está en diferentes fases del proceso Flip, de la propuesta Flip. Luego, por otro lado, supone una sobrecarga más para el docente, puesto que tiene que diseñar nuevas tareas o alternativas para este alumnado que no se ha preparado, y también repercute en el propio estudiante al perder parte de los beneficios que supone el propio enfoque Flip Classroom. Respecto a la tecnología, pese a que el Flip no es obligatorio utilizarla, sí que es verdad que suele aplicarse utilizando recursos tecnológicos y audiovisuales. Bien, pues en este caso, el profesorado consultado considera que hay que hacer un proceso importante de reflexión para valorar si es adecuado este enfoque en las condiciones específicas de cada una de las aulas de cada uno. ¿Por qué? Porque entienden que no en todas las aulas hay recursos tecnológicos, tampoco en las familias, incluso en los propios pueblos. Y esto se agrava con el tema de la conectividad. También valoran los aspectos relacionados con todo lo que tiene que ver con la competencia digital de los diferentes actores educativos, porque todos ellos tienen una importante labor, docente en clase, preparar materiales, el alumnado a la hora de afrontarlos en sus casas, y las familias acompañando a este alumnado, puesto que estamos hablando de alumnado de infantil y de educación primaria. Y entiende el profesorado que no siempre todo el mundo está preparado o no tiene la competencia digital suficiente para poder afrontar esta labor.
Como conclusión, Javier, perdona, estamos ya fuera de tiempo. ¿Podrías sí, ya acabar? termino. Sí, gracias. sí. Las conclusiones en general son muy positivas. Lo que pasa que sí que es verdad que reconocen algunos aspectos, algunas debilidades que son, bueno, en este caso más bien serían amenazas porque son externas a lo que pueda ocurrir dentro del aula y dificulta que se puedan actuar directamente sobre ellas. Finalmente, esta investigación, pese a las limitaciones que pueda presentar en cuanto a su diseño y muestra, supone beneficios en dos sentidos. Por un lado, abre nuevas vías de investigación para otros estudios desarrollados con otros planteamientos y con un carácter mucho más específico, y también sirven para aquellos docentes que se estén preguntando acerca de la posibilidad de poder aplicarlo o no y conocer y que tengan un punto de referencia de otros docentes, compañeros en situaciones muy similares. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por compartir esta investigación. Ahora es el turno de Fabián. ¿Está presente? Sí, aquí estoy. Ah, bien. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué tal, Fabián? ¿Nos oyes bien? Sí, perfectamente. Muy bien. ¿Puedes compartir la pantalla a ver si lo... Perfecto, ya la vemos. Ok, un segundo. Bueno, un fraternal saludo desde Costa Rica. Adelante. En esta ocasión yo quiero compartirles una experiencia donde hemos construido puentes musicales entre la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a distancia, ambas instituciones públicas acá en Costa Rica. Este trabajo interinstitucional inició el año pasado, en el 2021, precisamente para ofrecer una educación musical a una zona rural de Costa Rica, específicamente en la comunidad de San Marcos de Tarrazú, a través del programa Una Ventana Abierta a la Música. Antes de iniciar, tal vez compartirles un poco del contexto escolar y territorial de Costa Rica. Actualmente nosotros contamos con 5 universidades estatales, pero solamente 2 cuentan con escuelas de música, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Estas son las 2 instituciones que ofrecen carreras de bachillerato, licenciatura y posgrado específicamente en el área de la música. La Universidad Nacional creó en 1973 su escuela de música y precisamente por la especificidad de la carrera de música se hace necesario un contacto con la población que quiere ingresar a las carreras desde antes de su formación ya universitaria. Es prácticamente imposible que una persona que desee ingresar a carrera ingrese desde cero a estudiar un bachillerato. Es por eso que se creó en 1993 el programa preuniversitario de formación musical para hacer esa conexión con las poblaciones que a futuro van a querer ingresar a las carreras. Por otra parte, en Costa Rica existe la Universidad Estatal a Distancia, también desde 1973, la cual es pionera en la educación por medio de programas a distancia, internet, etc. Y ellos tienen un total de 37 sedes en todo el país. Específicamente nos vamos a enfocar en la sede de San Marcos de Tarrazú, una zona cafetalera que queda aproximadamente a 2 horas de San José, la capital. En el caso que les comento, como pueden ver ustedes en este mapa que está aquí, todas las sedes universitarias se concentran más que todo en el Valle Central de Costa Rica. Y como les comentaba, la parte de educación musical también se centra únicamente en el área de San José y Heredia. La sede de San Marcos de Tarrazú es aquí por este puntito que les señalo. Entonces, esta fue una de las razones para crear esta alianza con los compañeros de la Universidad Estatal a Distancia. ¿Cuáles eran los objetivos de esta alianza o experiencia? Lo que se buscaba era el fortalecimiento del programa Una Ventana Abierta a la Música. Esto a raíz del crecimiento que ya había tenido este programa en la comunidad de San Marcos de Tarrazú. Por esta razón, las personas administrativas de la UNED sacaron un concurso público por medio de una plataforma del gobierno que se llama SICOP
para que concursaran diferentes instituciones y que se hicieran cargo del programa desde el enfoque pedagógico de lo que estaba pasando en la UNED de San Marcos de Tarrazú. Gracias al apoyo de las autoridades y de los mismos profesores, logramos ganar este concurso, esta licitación, y nos hicimos a cargo del programa a partir del año pasado. Esto permitió fortalecer el programa mediante un nuevo plan de estudios, tomando como referencia el programa preuniversitario que trabaja en la sede principal en Heredia. A su vez, esto ha permitido que se convierta el programa de la UNED en un semillero para futuros estudiantes universitarios. A su vez, esto también se convirtió en una nueva opción laboral para graduados y estudiantes avanzados que están practicando como estudiantes asistentes sus labores pedagógicas. Cabe recalcar que esta colaboración inició el año pasado en medio de la pandemia, lo cual también facilitó la apertura de nuevos espacios laborales para personas que también habían sido afectadas directamente por la pandemia. Durante el año pasado, específicamente, se permitió trabajar con un total de 140 personas. Este programa es completamente gratuito para los miembros de la comunidad de San Marcos debido a su enfoque social. Y logramos una gran calidad a través de los diferentes cursos que se ofrecieron. Como ustedes pueden observar, se ofrecieron cursos de canto, piano, guitarra, violín, iniciación musical para niños desde los 6 a los 8 y a los 10 años, así como lenguaje musical, que son los cursos teóricos, con 5 grupos en total. Esta experiencia también permitió que la comunidad de San Marcos tuviera un enlace directo con la Escuela de Música en Heredia, en la sede central, permitiendo también captar futuros estudiantes que a través de esta alianza tienen un enfoque más elevado en sus estudios y les prepara de una mejor manera para los exámenes de admisión que se realizan cada año. Entre los resultados y conclusiones de esta alianza, podemos observar que se logra garantizar el acceso a una educación musical con calidad en zonas rurales. También se fortalecen los programas de música a través de alianzas estratégicas entre dos universidades, se desarrollan nuevos espacios laborales y especialmente se logra un disfrute y aprendizaje de la música para todos. Estos programas no tienen restricción de edad. Hay, como ustedes pueden observar en esta fotografía, desde grupos de niños, jóvenes, adultos que se han incorporado a este programa. Y gracias a la experiencia del año pasado, a partir de este año también se logró implementar esta nueva alianza y estamos también copiando lo que se está trabajando en San Marcos de Tarrazú en otra comunidad, en la comunidad de Atenas de Alajuela, a partir de noviembre de este año. Esperamos entonces poco a poco ir creciendo y fortalecer este tipo de cooperaciones, ya que les fortalece tanto a los miembros de las comunidades como a los profesores y estudiantes de ambas universidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Perdón, Fabián. Y además felicidades porque has roto todas las estadísticas sobre acabar a tiempo. Y qué importante el fortalecimiento de la formación musical y de otras artes que elevan el alma. Ahora es el turno de Carmen Álvarez, que está en línea también. A ver si Carmen está con nosotros. Sí, estoy. Bien, qué bien. ¿Estáis viendo mi presentación? Sí, el liderazgo, sí, exactamente. Pues adelante cuando quieras. Vale, porque yo he dejado de ver algunas cosas, pero si veo la presentación y vosotros me aseguráis que la estáis viendo, entonces supongo que todo va a ir bien. Sí, nosotros la vemos, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a presentaros una comunicación que lleva por título Liderazgo rural en la movilización de las relaciones con la comunidad educativa, que he elaborado en colaboración con Elena Abascal Obeso. Realmente este es el trabajo de fin de grado que Elena ha presentado en la Universidad de Cantabria el curso pasado. Y nosotras nos planteábamos un gran debate, ¿no? Que es cómo una escuela puede
favorecer el máximo de relaciones con la comunidad educativa, lograr la implicación de la comunidad educativa en la escuela y lograr a su vez que los maestros y las personas de la comunidad educativa colaboren con la comunidad social, ¿no? Esos vínculos, cómo se establecen. Y nos parecía que algo que era imprescindible era la figura del líder, sobre todo la figura del director y la figura de esa persona que está encabezando esa institución. Entonces, bueno, sobre esto versa la presentación que vamos a hacer ahora. Realmente es un trabajo que se ha hecho con mucho tiempo, hay un informe muy amplio. Podría decir que Elena ha sido una alumna de alto rendimiento en el grado de educación primaria. Ella elaboró un trabajo de fin de grado susceptible de ser evaluado con matrícula de honor. Además tenía una beca de la Fundación Princesa de Gerona para hacer un trabajo específico sobre escuela rural. Tenía una gran motivación para dedicarse a estos temas, con lo cual, bueno, pues el resultado es un trabajo muy amplio y en esta presentación hemos querido sintetizar las ideas clave más centrales para que queden aquí, bueno, pues recogidas de alguna manera y que podáis, pues, de alguna manera aprender de ello, ¿no? Lo que no sé ahora es cómo puedo pasar las diapositivas para ir avanzando hacia adelante. Aquí creo. Vale, perfecto. Vamos a hacer una presentación al uso con una introducción, un marco teórico, un diseño del estudio, resultados y conclusiones. A modo de introducción, nos parecía que las relaciones escuela-comunidad en el ámbito rural son un reto siempre, algo crucial tanto para los investigadores como para las personas que trabajan en los propios centros educativos. Y que en ese contexto son claves tres elementos. El líder, que debe de actuar además en una clave distribuida y compartida, la implicación personal, profesional y emocional de todos los maestros y maestras del medio rural en la participación comunitaria y, en tercer lugar, pues la disposición también del entorno a cooperar con la propia escuela. Entonces, si tenemos en cuenta esos tres elementos, podemos hacer un estudio interesante. ¿Qué hemos visto? Que la investigación empírica acerca del liderazgo educativo en el ámbito rural es muy limitado y predominan los estudios del tema en clave urbanocéntrica, pero también tiene interés pararnos a pensar en cómo es ese líder en el ámbito rural. También veíamos que tampoco hay investigación sobre el rol del director rural en la implicación de la comunidad educativa en la escuela o la participación comunitaria en el ámbito rural, a pesar de la relevancia que tiene esto para aumentar el sentimiento de aceptación, de participación y de valoración de la comunidad. Y teníamos la hipótesis de que las escuelas rurales y sus respectivas comunidades articulan distintas vías para la comunicación y para la colaboración cotidianamente, generando buenas prácticas al respecto, pero que no han sido exploradas como tal por parte de la investigación científica y que necesitan también ser identificadas y ser evaluadas. ¿Qué nos encontrábamos en el marco teórico? Pues vemos que la escuela rural se encuentra en una constante relación con su comunidad educativa y con las administraciones locales y estatales, que tradicionalmente las relaciones se establecían con las familias asiduas al centro, que la calidez, fluidez y cercanía de estas relaciones se ven notablemente influidas por el estilo directivo y el liderazgo del centro, según constatan autores tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Y que además las direcciones entrevistadas por estos autores son conscientes de la influencia de sus valores humanos y laborales en la promoción de la participación comunitaria. En la escuela rural también vemos que se ponen de manifiesto aquellos elementos que son probados como enriquecedores a la hora de estimular las relaciones positivas con la comunidad en busca de la mejora educativa, como por ejemplo la vinculación constante del profesorado con el entorno, la presencia de referentes y referencias sociales, la cercanía con las familias, la comunidad educativa y el entorno social y cultural, la trascendencia del espacio físico del aula hacia los espacios sociales y la inclusión de la cultura rural y del entorno en los planes de trabajo y en los proyectos educativos del centro. Así nos planteamos una gran pregunta de investigación, que es cómo puede ser posible evaluar el estado de las relaciones entre el centro y la comunidad con el objetivo general de identificar y evaluar las mismas a nivel nacional. Esta es una gran pregunta de investigación y lo que primero hicimos fue revisar escalas para ver si alguna de ellas nos servía. Como no nos sirvieron, tuvimos que acabar creando nuestro propio instrumento. Hemos revisado 3 escalas: la escala de prácticas eficaces del liderazgo pedagógico en la dirección escolar, la escala de liderazgo pedagógico Vanderbilt y la rúbrica para la evaluación de la participación de las familias en los centros educativos. Ninguna de las 3 se ajustaba plenamente a lo que nosotras queríamos hacer, de tal manera que construimos una en base a esas 3 que tiene una serie de características. Es un cuestionario elaborado ad hoc, es un cuestionario mixto que incluye preguntas abiertas y cerradas, es un cuestionario que está subdividido en 2 grandes apartados. Por una parte, el liderazgo para mejorar las relaciones con la comunidad educativa y, en segundo lugar, las relaciones entre la escuela y la comunidad. Cada una de las 2 partes tiene la primera 24 ítems y la segunda 26 de tipo Likert y una pregunta de respuesta abierta
para el primero de los aspectos y otra para el segundo. El estudio lo hemos diseñado, como decíamos ya previamente, a nivel nacional. Ese cuestionario fue difundido por email. Se recibieron 123 respuestas, tanto de escuelas unitarias, colegios rurales agrupados, como centros de educación infantil y primaria en territorio rural. Y además se hizo un estudio de caso intensivo en una escuela rural gallega, en un CRA, en el que Elena estaba haciendo las prácticas de último curso del grado en educación primaria. En ese centro ella desarrolla observación participante durante todo un cuatrimestre y realiza numerosas entrevistas, tanto con la directora como con el profesorado del centro y diversas familias. Esta es la primera parte de la escala, no podemos entrar en todos los aspectos que evalúa, pero bueno, en la comunicación por escrito sí que tienen la misma y se va a poder leer la tabla con más detenimiento. Aquí lo que nos interesa es ver que de todas esas afirmaciones que les planteamos, la percepción que tienen los directores respecto a cómo están situados oscila entre el bastante y el mucho. Si se fijan en las negritas, que están destacadas las puntuaciones, pues parece que en todos los aspectos que se valora, ellos tienen una autopercepción de que están muy implicados, bastante implicados en esa línea, ¿no? Hay algunos aspectos en los que se ven menos implicados, como puede ser, por ejemplo, el ítem que dice: dedico más tiempo de mi jornada laboral al cuidado de las relaciones con la comunidad educativa y al liderazgo pedagógico que a cuestiones administrativas y de gestión del tiempo. Pues no, ellos ven que dedican más tiempo a cuestiones administrativas y de gestión del centro de lo que les gustaría de su jornada, que se dedicase a las relaciones con la comunidad. Por eso ahí dicen un algo y están en un 30 y tantos %. O la de: atiendo con asiduidad a seminarios y cursos formativos para la dirección en los que aprendo cómo mejorar la colaboración con el entorno. También ven como un aspecto débil, por ejemplo, esa formación que reciben para ejecutar una mejor relación con la comunidad. Pero en líneas generales la valoración es de bastante o de mucho, es decir, una valoración bastante alta en cuanto a la importancia de ese liderazgo para mejorar las relaciones con la comunidad. Y la segunda parte de la escala, que es la relación entre la escuela y la comunidad, no sucede exactamente lo mismo. Las puntuaciones que predominan son las de bastante y mucho. Bien, por hacer una lectura rápida ahora de todos estos resultados que nos hemos encontrado en la parte cuantitativa, se puede decir que la autopercepción directiva acerca de su rol en la estimulación y promoción de las relaciones entabladas con la comunidad educativa es bastante positiva. Un 70% de los participantes confirman su labor como figura que aúna las aportaciones comunitarias y las utiliza en la articulación de actuaciones a nivel de centro en bastante o mucha medida. Solo un 39,8%, aunque no es un porcentaje pequeño, afirma participar ostentando la representación del centro en asociaciones, instituciones o actividades propuestas en la localidad del centro educativo que dirigen, es decir, que tiene una implicación activa en su medio social. Y luego en el estudio de caso, la directora decía que un líder educativo en un centro rural ha de ser como una bola de nieve que se echa a rodar y atrae a su paso a las personas con las que se encuentra. En relación al segundo de los aspectos que valoraba la escala, que era la relación entre la escuela y la comunidad educativa, lo que se observa es que la participación comunitaria e institucional en la vida escolar se encuentra en auge. Muy buenas respuestas también respecto a estos aspectos. Que las instituciones del entorno comprenden su potencial social y educativo y que eso las impulsa a participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje conducido desde el centro. También desde los centros rurales se aboga por una concepción del entorno como un elemento imprescindible y vertebrador del currículum, que es necesario atraer actividades culturales al centro y a las aldeas sin que los habitantes tengan que abandonar su medio, nos decía la directora del estudio de caso. Y bien, vamos a concluir ya con 7 ideas clave, que son las conclusiones principales a las que llegamos. La primera de ellas es que se constata la necesaria existencia del líder que regule las relaciones, proponga iniciativas de colaboración, las anime. Por otro lado, que las direcciones rurales consideran su labor como clave para unar las inquietudes y requerimientos de los distintos agentes comunitarios. Se detecta una carencia de oportunidades formativas con relación al liderazgo pedagógico de las direcciones rurales y a la estimulación de las relaciones con la comunidad educativa, algo que quizás nosotros tengamos que repensar para dar respuestas también a esta necesidad. Que hay una posición sustancialmente placentera de la que goza el cargo de director por su cercanía y por su facilidad de contacto con los diferentes agentes comunitarios. Las direcciones también se ve que han creado distintos canales de comunicación y relación que aportan conocimiento y facilitan la labor cotidiana de parte de sus homólogos. También se concluye que la participación comunitaria pasa por la apertura del centro y esto depende en buena medida del estilo directivo. Hay centros que tienden más a cerrarse sobre sí mismos y si el líder lo promueve, el centro es más abierto.
Por su parte, los docentes también disponen de proximidad con la comunidad, por lo que se demanda la necesaria existencia de un líder que disponga de las herramientas para articular un buen plan conjunto de actuación que ayude a regular las relaciones, proponer iniciativas y formación y aportar soluciones. Sin embargo, también se observa que las direcciones rurales no disponen del tiempo suficiente para ejercer dicho liderazgo pedagógico, al estar ocupadas por tareas administrativas y de gestión la mayor parte de su jornada, y que la relación escuela-comunidad es positiva y vinculante si se da la apertura del centro a través de un liderazgo transformacional que suscite la corresponsabilidad educativa y de respuesta a los retos educativos y sociales. Bien, con esto concluimos y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, estaremos encantadas de responderla. No sé si Elena ha podido conectarse finalmente, pero yo al menos aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la clara exposición y también por ceñirte al tiempo, como hemos hecho con muchos más. Aunque lo importante aquí no era el tiempo. Aunque estoy insistiendo mucho en el tiempo, parece que sea lo más importante. Lo importante es el contenido de lo que cuentan, ¿no? Pero bueno, este es mi rol hoy, controlar el tiempo. Ahora tenemos otra online, Ana Isabel Campos, Esteban Ibarra, Victoria Mesén y Karen Palma. Si hay personas que están interesadas en alguna cosa concreta, como luego tendremos la posibilidad de tener las direcciones de todos los que han presentado comunicaciones, nos podemos poner en contacto directo con ellos, porque no da tiempo de presentar. Vale, me lo han mandado de otra. No son online estos, son presenciales. Es híbrido, buenas tardes. Ah, sí, hay una compañera que está online, me comunican, sí. Está ahí, sí, Victoria Mesén. Sí. Pues, Todos juntos de corazón, unos allá y otros por acá. muy bien, pues les paso la palabra. Gracias. Va a iniciar la compañera Victoria, que se encuentra en Costa Rica. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Como lo dijo Esteban, mi nombre es Victoria Mesén. Yo soy académica de la Universidad Estatal a Distancia. Es un gusto para mí compartir este espacio y tener el honor de presentarles la ponencia que presenta los principales resultados obtenidos en nuestra investigación, en la cual nos propusimos conocer desde los actores educativos las estrategias pedagógicas y administrativas empleadas para garantizar la continuidad del curso lectivo durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. Estos datos se recopilaron de lo ocurrido durante los años 2020, 2021 e inclusive a inicios del 2022 en 11 escuelas unidocentes pertenecientes al Circuito 05 de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, San José, Costa Rica, América Central. Un segundito porque se adelantó. Qué pena, creo que voy a dejar de compartir un segundo porque estoy compartiendo la versión que no era de la no sé. Denme un segundito porque me parece que esta no es la última versión de nuestra presentación, qué pena. Y acabo de notarlo. ¿Nos oyes? ¿Sí? Hola, ¿nos oyes? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, Victoria, aquí estamos esperándote, tranquila. Ajá, muy bien. Ahora sí. ¿Me escuchan y ven la presentación? Clarito, te escuchamos muy claramente. Bueno, muy bien. Como les decía, esta
Esta presentación, esta investigación fue desarrollada por Ana Isabel Campos Centeno, asesora nacional del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, Esteban Ibarra Vargas, académico de la Universidad de Costa Rica, Karen Palma Rojas y mi persona, ambas somos académicas de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Estatal a Distancia. El estudio se enfocó en analizar las vivencias y percepciones de las personas profesionales unidocentes, estudiantes y el asesor supervisor del circuito educativo sobre las estrategias pedagógicas y administrativas que realizaron y que les permitieron garantizar la continuidad del curso lectivo durante la pandemia. Primeramente, es importante que conozcan que en Costa Rica existen aproximadamente 1.200 escuelas que responden a la tipología unidocente, las cuales son atendidas por una persona profesional en educación primaria. Estas se caracterizan por ubicarse en territorios rurales, ofrecen primer y segundo ciclos de la educación general básica, tienen rangos de matrícula que van de 1 a 30 estudiantes y las personas docentes que les atienden realizan funciones tanto pedagógicas como administrativas. También es importante que conozcan que a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el 2020 y parte del 2021, se suspendió la modalidad presencial del servicio educativo en el país. Como respuesta a ello, el Ministerio de Educación Pública lanzó la estrategia Aprendo en Casa, que buscaba vincular al estudiantado con el proceso de aprendizaje y el centro educativo mediante el empleo de diferentes recursos educativos y canales de comunicación. Desde lo anterior, esta investigación se propuso como objetivos específicos identificar los principales retos, tanto pedagógicos como administrativos, a los que los sujetos educativos participantes de esta investigación se enfrentaron. Además, describir los desafíos socioemocionales percibidos y enfrentados en medio de la situación descrita y finalmente caracterizar el accionar técnico y pedagógico desarrollado por las personas profesionales unidocentes y el asesor supervisor del circuito, como les indiqué, para garantizar la continuidad del servicio educativo. En esta diapositiva pueden observar la metodología de la investigación empleada y es importante comentarles que se realizó un grupo focal a 7 personas profesionales unidocentes. Podemos ver una imagen de ello. Se realizaron entrevistas semiestructuradas individuales a 4 docentes de este grupo, también al asesor supervisor del circuito, y se entrevistaron a personas estudiantes de las escuelas unidocentes. Seguidamente, Ana Isabel nos comentará acerca de los resultados. Bueno, muchas gracias, Victoria. Ante todo, agradecer a estos docentes, estos 11 unidocentes y al señor supervisor por habernos contribuido, a las personas estudiantes en esta investigación. ¿Cuáles eran las estrategias pedagógicas y administrativas que estas personas docentes habían utilizado? En la parte pedagógica se destaca como número 1 el tema del uso de las tecnologías digitales. Aquí no solamente es el tema de conectividad, que no todas estas escuelas por su ubicación, algunas en montañas, tienen muy poca conectividad, tienen infraestructura. Costa Rica ha invertido en tecnología 1 a 1, muchos niños cada uno tiene su portátil, pero la conectividad es un verdadero reto. Entonces, esa fue una de las desafíos en la parte pedagógica y también el uso de estas tecnologías. Cuando llega la pandemia, muchos docentes no tenían competencias digitales, digamos, altamente desarrolladas para elaborar recursos, para trabajar en la plataforma que se escogió, que fue Teams por parte del Ministerio de Educación Pública, para mantener el vínculo con la persona estudiante una vez que las escuelas se cierran y los niños y las niñas tienen que regresar a sus hogares. El segundo reto pedagógico que ellos enfrentaron tenía que ver con
una ralentización en el desarrollo del currículo. Entonces ellos nos decían, para nosotros como docentes, ustedes no saben lo que es sentir que no le estamos dando a ellos el servicio que nosotros sabemos que ellos se merecen y vemos que avanzamos muy lento. Entonces eso nos crea a la vez un problema emocional. El sentimiento de frustración, el sentimiento de impotencia, de no poder hacer más, ¿verdad? Porque los niños regresan a sus hogares. El tercer asunto pedagógico que ellos enfrentan es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Ellos nos dicen, no tenemos certeza de que los niños realmente están avanzando con el desarrollo de competencias y de conocimientos, porque en Costa Rica se toma la decisión a nivel central de elaborar una guía de trabajo en la casa que se llamaba Guía de Trabajo Autónomo. Entonces, estas guías de trabajo autónomo se llevaban al hogar. Sabemos que en el hogar, en la ruralidad, no todas las familias tienen un alto desarrollo académico y entonces era limitado lo que se les podía dar y no sabíamos si ellos lo estaban resolviendo o no. Y finalmente, otro reto pedagógico era que lo que el MEP, Ministerio de Educación, les decía que debían hacer, muchas veces, como se ha discutido muy bien en este congreso, no responde al contexto rural. Que el contexto rural, interesantemente, la pandemia lo golpea de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hay un espacio amplio y hay menos población, ¿verdad? Entonces ellos decían, realmente muchas de estas directrices no eran propias para nuestro contexto. En la parte socioafectiva, la frustración, la impotencia, el aislamiento, ellos estaban en este contexto, trabajan mucho en redes y entonces ellos dicen, nos sentíamos aislados. Sin embargo, una estrategia que utilizaron y que dice que al final la tecnología resultó útil es que en Teams lograron hacer grupos entre ellos mismos. Entonces se comunicaban, usaban chats, tenían digamos como un grupo de trabajo que de alguna manera les permitía ser resilientes en este caso y buscar estrategias para fortalecer lo pedagógico. En la parte administrativa, nos decía el supervisor que un reto que él vio, que él, digamos, identificó, es que cuando nos enfrentamos a crisis, como fue una pandemia global, el tema de la creatividad y la innovación de la persona docente, del mismo sistema para resolver esta situación. O sea, que hayan estrategias que surjan de manera rápida. Con relación a los aspectos administrativos, ellos, por ejemplo, mencionan que aumentaron sus cargas de trabajo. ¿Por qué? Porque tenían que hacer cosas que no estaban acostumbrados a hacer y que ahora les pedían más informes de control. El Ministerio de Educación Pública quería saber qué estaban haciendo con los estudiantes, entonces ellos decían, hay mucha carga de trabajo, se bajó el presupuesto, había que equipar las escuelas con lavamanos, había que tener más jabón, todo lo que se ocupaba como medidas sanitarias. Entonces, realmente ellos consideraban que en la parte administrativa tuvieron una carga sumamente pesada. Ahora vamos a ver algunas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, 4 elementos claves para comentarles la conclusión a la que se llegó con el proceso. La primera de ellas, bueno, ya vi que profundizó unas, entonces voy a ser muy concreto, es el tema de las redes de colaboración. Recordemos que el tema tenía que ver con resiliencia, entonces uno de los más importantes es el tema de cómo los docentes, de una u otra forma, a pesar de la dificultad, lograron establecer redes entre ellos mismos para generar procesos colaborativos y enfrentar la situación, que era algo pues obviamente de emergencia y que de una u otra forma pues había que solventarlo con lo que se tenía al alcance. Un segundo punto muy clave que se encontró también con el proceso es el uso virtual, ¿verdad? En este caso existía Teams, que era una herramienta pues la más funcional en ese momento, que dio cabida al proceso de aprendizaje a través de un medio que para el cual no la familia ni los estudiantes estaban acostumbrados, entonces tocó aprender a utilizar estos medios. El tercer punto crucial es la dicotomía entre lo virtual y lo presencial, ¿verdad? Y es uno de los elementos que rescatamos más fuertes, que era que los docentes nos indicaron que pudo haberse mantenido la presencialidad en las escuelas unidocentes. Entonces, aquí nos destaca uno de los elementos fundamentales del proceso de investigación y es que la presencialidad pudo haberse mantenido durante el proceso y es un tema de contextualización. O sea, el gobierno central debió haber revisado
localmente las instituciones, las posibilidades y haber mantenido una presencialidad en las instituciones donde los estudiantes eran pocos. Recordemos que en Costa Rica puede haber una escuela con un estudiante. Entonces pudo haberse mantenido la presencialidad y no limitar esto. Y por último, el papel de la supervisión, ¿verdad? Que aquí el administrativo del Ministerio de Educación Pública representa un elemento importante de apoyo para esas actividades docentes y para la resiliencia como tal ante la situación de emergencia que ocasionó la pandemia. Son estos los 4 elementos fundamentales que se hallaron de la investigación. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Se ha pasado un poco el tiempo, pero como antes nos invitaron a dulces, les vamos a pasar por alto este detalle. Muy bien. Nos queda por último la presentación de Daniel, Luis y Norma. Y Norma, me faltaba Norma. Disculpa, Norma, no me acordaba de tu nombre. No pasa Me nada. sabe mal porque con Norma nos conocemos personalmente y ahora no me venía el nombre a la cabeza. Muy bien, pues Norma, ¿tú nos oyes bien? Sí, perfecto. Vale, pues nosotros ¿Ustedes vemos bien también? tu presentación. Adelante, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar los equipos de gestión de las escuelas de la familia agrícola, abordaje desde la pedagogía de la alternancia. Es un trabajo realizado por Spech, Luis, Martínez Norma y Lentini Sergio Daniel, en representación de la UNEFAN por Argentina. El contexto escolar y territorial. Han transcurrido 36 años desde que nació la experiencia EFA, Escuelas de la Familia Agrícola en la provincia de Misiones, Argentina. La apertura de escuelas creció y son 26 EFA las que posibilitan a jóvenes provenientes del medio rural a acceder a estudios de nivel secundario y superior, además de promover el desarrollo local en cada uno de los territorios en los que tiene jurisdicción. Esta realidad nos obliga a contar con equipos de conducción preparados para hacer frente a tamaña responsabilidad. En primer lugar, por tratarse de un sistema educativo con pedagogía de la alternancia e internado. Y en segundo lugar, por tratarse de escuelas autónomas, propiedad de una asociación de pequeños productores, lo que demanda a los equipos directivos capacidad de gestión, organización, administración, liderazgo pedagógico, en donde está enraizada la EFA. Cada escuela está asociada a la UNEFAM. ¿Qué es la UNEFAM? Es la Unión de Escuelas de la Familia Agrícolas de Misiones. Es un organismo que vela por la participación de las familias en cada comunidad educativa. Adelante, Daniel. El objetivo de esta experiencia es mantener una relación proactiva entre el trabajo colaborativo y cooperativo que debe tener el equipo de conducción y el consejo directivo de la Asociación de Pequeños Productores Propietarias de la EFA. Posibilitar también la formación continua de los equipos de conducción de las EFAs. La descripción de la experiencia realizada en la provincia de Misiones. Este complejo entramado organizativo se encuentra inserto en un sistema estatal cuyo brazo ejecutor es el SPEM. El SPEM es el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la provincia de Misiones, organismo que regula toda la gestión administrada de forma administrativa y pedagógica de cada una de las EFAs. Por otro lado, la UNEFAN es otra parte que se funda por la necesidad de formalizar acciones y estrategias de trabajo en red. Tiene entre sus objetivos transferir, gestionar, fortalecer y recrear los pilares fundamentales de la pedagogía de la alternancia en la provincia de Misiones. De esto se generó una capacitación en organización y gestión, en administración, en contexto del sistema de pedagogía de la alternancia educativa, para acompañar en forma permanente a los equipos de conducción. La misma se concretó entre los meses de agosto y diciembre de 2001, en los cuales se pudo desarrollar las competencias de equipos de gestión de las EFA de la provincia, en organización, gestión, administración, sistema de alternancia educativo,
para que puedan generar estrategias de mejoras en cada una de las instituciones en las cuales son responsables estos equipos directivos. ¿Qué aportaciones tenemos de esta experiencia? Luego de este trabajo lo que se buscó es generar espacios de debate y reflexión entre las 26 escuelas participantes sobre la rica experiencia de estas. Permite fortalecer el concepto de alternancia y el formato de escolarización. Posibilita un trabajo cooperativo y colaborativo entre autoridades y equipo técnico pedagógico de SPEN, UNEFAN y el Instituto Superior de Formación Docente 0807. Centro de Formación e Investigación. Se pudo indagar bibliografía específica sobre el sistema de alternancia, experiencias pedagógicas y saberes académicos de diferentes tipos, actores de la EFA y del equipo académico de formación. Acrecienta conocimientos acerca de fundamentos teóricos, metodológicos de la pedagogía de la alternancia. Reconoce el recorrido histórico de la CEFA. Desarrolla habilidades para la organización, gestión y administración educativa en las EFA. Elabora propuestas de mejora a partir de los problemas concretos. Valora el liderazgo pedagógico desde una visión personalista de la educación. Los resultados de este trabajo y las conclusiones son: la aportación de esta experiencia consistió en presentar los antecedentes de una capacitación denominada de equipos de gestión de las EFA, un abordaje de la pedagogía de la alternancia. A partir del análisis de su contenido, podemos expresar que se buscó rescatar los distintos tipos de competencias necesarias para una adecuada conducción de una EFA. La académica está destinada a conocer los fundamentos de la pedagogía de la alternancia. Y la tercera, las directivas centradas en las habilidades de gestión, organización y administración de las EFAs. Los desafíos a tener en cuenta: cómo mantener una relación proactiva entre el trabajo colaborativo y cooperativo que necesita el equipo de conducción, consejo directivo de asociación de pequeños productores que son propietarias de las EFAs, y de qué manera se posibilitará la formación continua de los equipos de conducción de las EFAs. Es todo. Gracias. Gracias, Norma, también por la brevedad y la claridad en las explicaciones. Bueno, con esto hemos llegado al final de las comunicaciones que teníamos en este segundo bloque. Además, en este segundo bloque teníamos dos ejes temáticos, el de direcciones de escuelas, gestión de escuelas, y el que ya empezamos antes, que era el de experiencias. Bueno, ahora empieza el turno de preguntas, de dudas, de aclaraciones. No sé si desde el chat ha llegado alguna pregunta. ¿No ha llegado ninguna? A ver. La 12. Ya estoy en la 12. No hay ninguna pregunta. Ahí, sí. Paso el micro porque así los del Zoom pueden... Ya escucho. Hay una manito. Victoria. Yo pregunta para los colegas de Costa Rica sobre que hablaban de las estrategias que utilizaron. Entiendo que fue en pandemia, si solamente se remitió a Teams y, por ejemplo, en esos casos donde mencionan que tenían estudiantes, pues que solo había un estudiante y que en realidad podía haber sido las clases presenciales, si ahí seguía siendo Teams, o sea, entiendo que eso era como institucional, pero algo más hicieron los profesores, digamos, fuera de la norma o algo así. Eso. Muchas gracias por la consulta. Sí, efectivamente. Bueno, lo de Teams fue una cuestión más ministerial, ¿verdad? Fue en el momento en que se hizo la suspensión del curso lectivo, que se dio una etapa de confinamiento, pues sí, la indicación fue todos a la casa e inició una etapa, ¿verdad? De trabajo a distancia. No hubo distinción por tipo de institución, que es uno de los detalles que surgió del proceso de investigación,
que se pudo haber contextualizado la situación, haber generado un diagnóstico previo y pues hacer el confinamiento a las instituciones más grandes que hay. Bueno, en Costa Rica son las direcciones 3, 4 y 5, que son las instituciones con más cantidad de estudiantes. En el caso de las unidocentes, no ocurre así, ¿verdad? Bueno, en el caso obviamente de Pérez Celedón, que fue la zona donde se ubicó el estudio, no habían escuelas con un solo estudiante, habían escuelas con más estudiantes. Sin embargo, los docentes insistían en que sí hubiese sido posible trabajar presencial, porque podía darse un distanciamiento muy particular, además de que las escuelas están ubicadas en una zona bastante natural, con mucha naturaleza. Entonces había buen flujo de aire, con mascarillas se pudo haber trabajado. Con respecto a la consulta sobre los medios, bueno, Teams fue el oficial, pero los docentes sí explicaron dentro del grupo focal que se trabajó que ellos realmente trabajaron con lo que estaba al alcance. Y otro de los elementos que usaron fue el WhatsApp y la llamada telefónica inclusive, o sea, lo que tenían en ese momento para comunicarse con sus estudiantes en esa modalidad a distancia. Las guías de trabajo autónomo pues fueron un recurso que sustituyó en su momento la didáctica específica en el aula, pero dificultó demasiado por lo que les comentaba mi compañera Ana Isabel, porque la guía quedaba para trabajar en la casa y no había garantía de que el padre de familia o la madre de familia podía solventar las dudas del estudiante o la estudiante al momento de realizarlas. Entonces ese fue otro reto que los docentes comentaban, que obviamente representó una dificultad para la persona, para el docente, por el tema de evaluación. O sea, ¿cómo evalúo yo a un estudiante que no sé si está cumpliendo con ese trabajo realmente autónomo? ¿Verdad? ¿Cómo lo garantizo que lo está haciendo? Y tenemos que ser muy honestos en esta situación, porque lo conversábamos también como equipo de investigación cuando tocó hacer el análisis de esos datos. Tampoco para el docente era garantía que el estudiante estaba logrando los aprendizajes, y eso representaba mucha frustración, porque la guía llegaba perfecta, elaborada perfectamente, pero en cuántos casos no fue el padre de familia quien realmente elaboró esa guía para que el niño o la niña no perdiera los puntos y pasara el año. Entonces, eso representó sentimientos encontrados en los maestros, pero los recursos sí fueron variados, ¿verdad? El WhatsApp, la llamada telefónica, la guía de trabajo autónomo. Tal vez agregaríamos, que no se me olvide, que en esas guías se hacían entregas de alimentos también. Entonces, cuando se dio este confinamiento y los estudiantes no iban a las instituciones, una manera de que los padres y los niños vinieran a la escuela y que se llevaran el material didáctico también era el envío de alimentos, que esto fue algo que el ministerio sí mantuvo durante los periodos de ausencia en las escuelas, ¿verdad? Sí, se hacían entregas de estos alimentos. No sé, bueno, Anita, si quieres agregar. Algo tal vez, digamos, muy importante, porque durante la pandemia y según lo que nosotros encontramos, la parte socioafectiva fue una de las áreas, digamos, en que hubo mayor sufrimiento. Fue interesante durante las entrevistas de docentes que lloraban. O sea, uno les preguntaba cómo se sintió y se llenaban los ojos de lágrimas y empezaban a llorar literalmente. Porque, por ejemplo, ellos nos decían, para nosotros el vínculo, el sentido que tiene la escuela, es nuestra razón de ser, es nuestra razón de ser. Imagínense lo que es ver las escuelas cerradas, ¿verdad? Y una cosa interesante con este tema del vínculo socioafectivo, para que los niños sintieran que la escuela estaba viva, una de las maestras dice, en nuestro circuito, nuestra red, decidimos para el Día del Niño, que para nosotros es una, digamos, es una actividad importante en las escuelas, dice, nosotros en nuestros vehículos decidimos montar una fiesta y el Día del Niño, y fuimos por toda la comunidad, casa por casa, con un motivo para cada niño y para cada niña, con el propósito de alegrarlos y decirles, la escuela está viva, aquí está la escuela para ustedes. Entonces, a mí me parece que todo eso son precisamente dentro de esta investigación, en nuestras reflexiones, esa resiliencia de la escuela está viva, la escuela está presente, nosotros como educadores estamos aquí, ¿verdad? Para apoyarlos, para sustentarlos. Entonces, en realidad, nos parece que la pandemia fortaleció los lazos en ese aislamiento entre los mismos docentes, se dieron
apoyo, ¿verdad? Con relación a los materiales, otra cosa interesante en la resiliencia es que ellos nos expresaron. Al inicio, cuando nos dijeron que iban a cerrar las escuelas, nosotros teníamos materiales elaborados, porque nosotros en las escuelas unidocentes trabajamos correlacionadamente. Nosotros elaboramos fichas, nosotros elaboramos muchas cosas para los estudiantes. Lo que pasa es que nosotros pensamos que se iba a cerrar por 2 semanas, pero cuando aquello se empieza a extender, entonces nosotros empezamos a ver que teníamos que hacer más de lo que estábamos haciendo. Entonces ahí empieza una nueva forma de ver cómo se mantenía el vínculo a través de estas guías que ellos decían no era lo que nosotros necesitábamos y nosotros tuvimos que adaptar. Y es interesante que lo que pasa, el docente toma decisiones que él sabe que no es lo que está diciendo el ministerio allá arriba. O sea, ellos nos dicen, aquí les decimos a ustedes que nosotros hacíamos cosas que no era lo que el ministerio estaba diciendo que teníamos que hacer, pero era lo que nosotros sabíamos que había que hacer. Entonces ahí también se ve la resiliencia, ¿verdad?, de ellos en esta situación. Muchas gracias. Sí, creo que a estas alturas, después de las presentaciones que han hecho y de todo lo que hemos hablado, al menos entre ayer y hoy, está claro que el que aún piense que la educación es simple transmisión de conocimientos, mejor cambie de oficio, que seguramente será muy bueno en otra parte, pero no en este. Pilar, no sé si quieres añadir algo. Sí. Principio de esta tarde, en alguna de las comunicaciones que se han hecho, pero claro, eran de la primera parte y a lo mejor no. Y en diferentes momentos, a mí me preocupa el que consideremos, o el que en determinados momentos se considere que el tener un currículum único es algo negativo. Yo he dejado, o he visto como que se considera. Yo creo que, claro, la situación a lo mejor es distinta o el nivel de directivismo en determinados países es mayor que a lo mejor pueda ser en España. Yo creo que el currículum único garantiza una igualdad de oportunidades para todos y una formación igual para todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Entonces, a mí me preocupaba el que yo creo que lo que hay que reivindicar es la mayor autonomía de los centros para contextualizar el currículum. No sé, en algún momento lo he oído a lo largo y me preocupaba el que pudiéramos pensar que eso era un elemento negativo. Yo creo que, claro, aquí a lo mejor, por lo menos en el papel, la autonomía de centros existe. Otra cosa es que se lo crean la inspección o determinados momentos. Pero yo creo que y más hablando de educación en territorios rurales, hay que pensar que todos los niños, nazcan y vivan donde vivan, tienen derecho a aprender lo mismo. A ver, lo mismo en el sentido de adquirir unas competencias y unos aprendizajes que les permitan seguir estudiando. Entonces, en educación rural eso es más importante aún, porque esos mínimos deben ser muy fuertes para que el abandono no sea prematuro, ¿no? Y que puedan seguir avanzando. Entonces, no sé, lo tenía aquí apuntado y no he podido más que decirlo porque me parecía que deberíamos ir a exigir a nuestras administraciones que nos dieran más autonomía a los centros para decir, sí, hay que enseñar a leer a todos, pero no hace falta que todos lean lo mismo. Unos pueden leer un cuento que cuente la historia local y otros pueden leer otro cuento que cuenten otra historia local. Lo importante que es que lean, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, me parece que en las escuelas rurales, por lo menos aquí en España, ahora las metodologías que se tienden a utilizar van más a la globalidad, ¿no?, de los contenidos, y entonces son planteamientos que pueden favorecer esa contextualización, que yo creo que también lo habéis señalado en el ámbito de la formación profesional.
Otra cosa es que no sea adecuado, ¿eh? Otra cosa es que no, o sea, no que sea único, sino que no sea adecuado, que es lo que un poco ha dicho Albert. Se me ha semiabierto, porque nosotros lo tenemos semiabierto. Si el currículo es cerrado como en otras épocas, entonces no se puede contextualizar. Claro. Más abierto. Justamente a la hora de la comida comentábamos algo sobre el currículum y efectivamente, por ejemplo, yo vengo de Perú y hubo una época que el currículum era cerrado y ante un país que es con tanta diversidad, tantos territorios, diríamos, diferentes, pues ameritaba tener un currículum abierto. Ahora, en los documentos directrices de las políticas educativas, efectivamente se declara un currículum abierto, pero necesitamos en la acción que se dé más autonomía. Y creo que ese es un reclamo no solamente de un país, sino que como educadores y formadores lo tenemos presente. Quizás, no sé si sea cuestión que no confían mucho en nosotros o seguir las directrices básicas y que no escapemos de lo que el gobierno quiere, ¿no? Como un aprendizaje básico o es lo que nosotros llamamos allá la gestión en aula, ¿no? Hay una gestión en centro educativo, pero los profesores también reclamamos eso un poco, que es que nos dejen gestionar el aula en ese tema. Y no está del todo desarrollado, ¿eh? Porque yo creo que la escuela a veces va bien decir que no puede hacer muchas cosas. En ninguna ley que tenemos, ni orgánica, ni de comunidad autónoma, te dicen si las aulas han de ser multigraduadas, graduadas o puedes hacer un pla dual. Esto es una autonomía del centro y es el centro. Y nosotros tenemos aquí en Cataluña urbanas que están haciendo multigraduadas o pla dual, ¿eh? Quiero decirte que hay... Sí, y esto lo hablábamos, disculpen un momento, ayer con el rector de la Universidad de Barcelona en los pasillos. Llegamos a esta conclusión, es que aunque estén cerrados, a no ser que esto implique un examen que habrá que pasar todo el mundo el mismo, en cuanto el profesor cierra la puerta dentro del aula, lo que pase ahí dentro no depende del ministerio, depende de cada uno. Los contenidos a lo mejor te los pueden marcar, pero cómo los doy y con qué perspectiva, esto es cuando cerramos la puerta somos nosotros los que gestionamos realmente, ¿no? Bueno, en Colombia, la ley de educación que nos rige desde el 94 dice que cada institución educativa tiene la autonomía para definir su currículum. Desafortunadamente creo que está más en, lo mencionaba la doctora Pilar, en que nos lo creamos, ¿sí? Porque resulta que ahora el ICFES, que es el que, digamos, evalúa a los estudiantes al finalizar su ciclo de media escolar, entonces genera como, esto es lo que estamos evaluando. Entonces, como docentes, nos quedamos en que eso es lo que el ICFES evalúa, va a ser la señal de calidad educativa, y al ser esa la señal de calidad educativa, entonces apuntémosle a lo que nos dice el ICFES, que termina siendo hasta un resumen de los estándares y de los lineamientos que se propusieron inicialmente. Entonces sí están, que nos lo creamos. Sí, gracias. Me parece muy importante hablar sobre este tema, porque si bien está escrito y somos conscientes que el currículo debe ser flexible, que es un término polisémico y demás, lo hablo ahorita tal vez no como académica de universidad, sino lo voy a hablar como maestra unidocente que fui de muchísimos años. Venía y conversé con un director de Valencia y me llamaba la atención porque él hacía lo mismo que yo. Tenemos dos horarios, el A y el B. El A
Cuando estoy dentro de mi clase y no tengo lecciones, me acomodo en proyectos, hago lo que quiero. Llega el supervisor, saco el B. Y aquí hay una jefa que no me vea. Y saco el B. Pero ¿por qué tiene que ser así? No debe ser así. Entonces, tal vez es cierto, no es verlo como que no debe ser igualdad, sino yo lo veo como equidad. Este compañero de Valencia me decía que, no sé, ¿verdad? Si entendí bien, pero que hace poco, 2 semanas o más, se da todavía aún más autonomía para que cada institución tenga o modifique ese currículum de acuerdo a su contexto. Yo decía, eso sería ideal, pero no es ideal y sí se vuelve limitante, aunque se empodere al docente. Si, por ejemplo, usted llega y le dicen, ¿por qué no está dando matemática en este momento? ¿Por qué usted no está haciendo tal cosa? Usted debería de cumplir con este planeamiento de esta plantilla, igual que el resto de escuelas de este circuito, y eso no está bien en mi opinión, porque entonces ahí cómo va a pretender que haya realmente una contextualización, aunque mi escuela quede a 1 kilómetro, no puede ser el mismo, porque tenemos un currículum totalmente diferente. Entonces, sí es cierto, hay que empoderar, hay que cerrar puerta, pero no debería ser así, debería realmente reconocerse como una política rural y ojalá pues no perder la esperanza de que lo logremos en el caso de Costa Rica. Un breve comentario y quizá un aporte acerca de las tecnologías. En Uruguay se trabajó, el 13 de marzo se decretó la pandemia y el 23 de marzo salió al aire un programa de radio que está, uno de los pósters, que la radio y la escuela, un libro nos une, que lo creó Julio Ibarra, coordinador de escuelas rurales del departamento de La Valleja en Uruguay, que está presente en el evento. Y bueno, hoy día lleva más de 170 programas porque la comunidad se entusiasmó tanto con los programas que le fueron dando espacio, incluso las emisoras radiales le fueron dando un espacio central. Entonces, bueno, se involucraron familias, niños, la comunidad. Y me parece que también esto diseña una fuerte identidad también en esto de realzar las viejas tecnologías, no solo la tecnología, las nuevas TICs, ¿no? Sino también recurrir a las viejas tecnologías. Estamos a la par. Me parece muy importante el tema de empoderar, que ayer, por cierto, también lo mencionó Rocío, a la persona docente. Lastimosamente, el docente ha ido perdiendo terreno, es mi percepción, en su credibilidad. Eso pasa en Costa Rica ante la sociedad. Entonces, es necesario reposicionar, porque en este estudio de esas 11 escuelas, yo le decía a mis jefaturas superiores, en Costa Rica lo decimos literalmente, me quito el sombrero, que significa, o sea, totalmente impresionada del trabajo que realizaron esas 11 personas docentes y están realizando para garantizar la calidad de la educación que le brindan a esas poblaciones en zonas rurales. Y casi me atrevo a decir, vean, vimos una escuela donde los niños desde primer año hasta 6º año dando una clase con currículo correlacionado, todos leían y escribían en junio del 2022. O sea, no parecía que hubiera pasado una pandemia. Entonces, ahí se ve que el trabajo que realizan estos docentes es un trabajo comprometido, tienen grandes capacidades pedagógicas, totalmente identificados con su contexto, con su escuela. Las fotos que ustedes vieron ahí, o sea, son escuelas que tienen su huerta escolar, que la familia llega y con toda confianza deja a esos niños y a esas niñas ahí, casi que un servicio mejor, yo diría que en una escuela privada, de verdad. O sea, las capacidades que están desarrollando, y ustedes lo plantearon ayer en la presentación de apertura, todo lo que se logra en una escuela multigrado. Entonces, realmente hay contextos donde el maestro o la maestra logra hacer todas esas cosas y eso debe de divulgarse. Eso es lo que nosotros, digamos, como equipo decimos, esto debe divulgarse, debe reposicionarse, porque eso motiva
a la persona docente. La persona docente a veces no tiene ningún estímulo. Nadie sabe lo que está haciendo en su espacio. Entonces, creo que hay que activar esas voces, que se pueda ver el trabajo que realizan y que eso pueda motivar a otros docentes que tal vez no están tan claros en cuanto a su rol. Pero sí creo que eso es algo que se debe trabajar mucho, el reposicionamiento y la credibilidad que merece el educador, porque eso se ha ido relegando y eso hace que simplemente el educador no tenga liderazgo o pierda un poco su sentido de liderazgo. Sí, muchas gracias. Algo muy, muy concreto, pero ahora que escucho, ¿verdad?, los comentarios y retomando un poco lo que comentaba Pilar, no sé si será una conclusión para mañana también que se retome en el Congreso. Muy bien. Viene un poco en este momento a mi mente por la temática de las ponencias que habían a esta hora, que realmente es un reto para las universidades, la formación de docentes, o sea, de qué manera estamos respondiendo, y aquí lo hablo como docente universitario porque también soy maestro de primaria, o esa es mi vocación, pero ahora estoy desde otro lado, formando docentes. Entonces, viene aquí ¿verdad?, mi pensamiento y a la reflexión que estamos haciendo en las universidades para atender todas estas situaciones. Por ejemplo, lo del currículo completo. Bueno, ¿cómo están estructurados los planes y las mallas curriculares de formación de docentes? No incluyen todas las áreas. Verán, algunas son específicas inclusive. O sea, forman para un maestro de matemáticas. Formamos para un maestro en lengua. Pero un maestro en una escuela rural hace de todo. ¿Verdad? Bueno, en las unidocentes costarricenses, aquellas que no reciben ni artes, ni música, educación religiosa, porque también se imparte. ¿Cuál fue la solución en aquel momento? Bueno, lo hemos conversado nosotros a lo interno en otros procesos de investigación. Un círculo creativo. Bueno, es una estrategia, es muy buena, funciona,